Warner Bros. Inventó el cine sonoro, creó Batman, Harry Potter y El Señor de los Anillos. Construyó HBO y nos dio Juego de Tronos. Sobrevivió a la Gran Depresión, 2 guerras mundiales y la llegada de Internet. Pero no sobrevivió un ejecutivo que venía de hacer programas de tartas y reformas de casas. En abril de 2026, más de 1000 actores firmaron una carta para parar la mayor venta de la historia de Hollywood, $110.000 millones. Joaquin Phoenix estaba entre los firmantes. Pero ¿cómo llegó uno de los mayores estudios de Hollywood hasta aquí? Todo empezó en Polonia, a finales del siglo XIX, con una familia que no tenía nada. Benjamin Wąsal era un zapatero judío en Krasnoshild, un shtetl de la actual Polonia. Los shtetl eran pueblos habitados mayormente por judíos. En ese tiempo Polonia estaba bajo el dominio del Imperio ruso y los prógomos arrasaban todos los shtets a su alrededor. Por si te lo estás preguntando, un pogrom es una multitud organizada que entra en un barrio judío o a un shtetl para quemarlo y saquearlo. Si queda alguien con vida, simplemente se la quitaban. Todo esto, claro, con el gobierno mirando hacia otro lado. Fue por esto que en 1883 Benjamin tomó una decisión. Dejó a su mujer y sus hijos en Polonia, cruzó solo hasta Hamburgo y embarcó hacia América. Se instaló en Baltimore, donde siguió reparando zapatos. Y un año después le mandó el dinero a su mujer para que ella y sus hijos se reunieran con él. Cuando llegaron al otro continente ya tenían un apellido nuevo. Wąsal pasó a ser Warner. No hay una explicación única y definitiva de por qué adoptó este cambio, pero algunas fuentes apuntan a la adaptación al entorno estadounidense, la pronunciación más sencilla y la conveniencia de suavizar un apellido identificable como judío en una época en la que existía un fuerte prejuicio. En Estados Unidos no te quemaban la casa por ser judío, pero tampoco te recibían con la alfombra roja. El dinero como zapatero no les alcanzaba. Hoy diríamos que no llegaban a fin de mes porque la pareja no perdía el tiempo y no paraba de hacer bebés. Para entonces tenían 3 hijos y claro, con tantas bocas que alimentar, Benjamin decidió mudarse a Canadá, ya que un amigo le dijo que podía ganarse la vida intercambiando hojalata con tramperos a cambio de pieles. Pero Canadá no funcionó para la familia Warner. 2 años después volvieron a Baltimore, sin pieles, sin dinero y con más niños. En total tuvieron 11 hijos. 4 de ellos construyeron el estudio más importante de la historia, pero de eso te hablo un poquito más adelante. De vuelta a Baltimore con más hijos y menos dinero, Harry tomó la iniciativa. Tenía 15 años y se marchó solo a Youngstown, Ohio, una ciudad industrial en pleno auge, donde montó una zapatería, el mismo oficio de su padre. Cuando el negocio funcionó, Benjamin cerró todo en Baltimore y llevó a toda la familia hasta allí. Fue en esta ciudad en la que Benjamin consiguió un préstamo y abrió su propia carnicería y tienda de comestibles. Con ella les fue algo mejor, pero ninguno de sus hijos estudió, todos trabajaban desde pequeños. Albert vendía jabón de puerta en puerta. Jack, con 11 años, repartía periódicos, hacía recados en la carnicería de su padre y trabajaba en un teatro en el que le pagaban $18 a la semana por cantar mal. Sí, cantar mal era su principal tarea. El oficio era conocido como chaser. Un trabajo que consistía en espantar al público para que saliera y entraran nuevos clientes que pagaran de nuevo la entrada. Y Sam era diferente a sus hermanos. Con 16 años intentó montar un negocio de obras de teatro de comedia en la gran ópera de la ciudad. No duró ni un verano. Luego trabajó como proyeccionista en varios parques de atracciones, entre ellos el Cedar Point, en el que vio por primera vez el gran robo del tren de Thomas Edison. Una persona con la que luego se toparía y no para hacerse amigos. Los 12 minutos de película obsesionaron de tal forma a Sam que ya no pudo pensar en otra cosa. En 1903 convenció a Harry y Albert. Compraron un proyector de segunda mano por $1.000, lo que hoy serían unos 37.000 euros. Pero como entre los tres no reunían todo el dinero, fueron a pedírselo a su padre. Benjamin empeñó el caballo que tiraba del carro de su negocio y su reloj de oro, una de las pocas cosas que había traído de Polonia. Empezaron en el patio trasero de su casa, montaron una tienda de campaña y proyectaron la película para la familia, los vecinos y algunos clientes de la carnicería. Y funcionó. Así que fueron a una feria en Niles, Ohio. Encontraron un local vacío, colgaron una sábana en la pared y pegaron carteles hechos a mano por todo el pueblo.
La gente pagaba 5 centavos de dólar por ver la película y volvía. Recorrieron Ohio y Pensilvania de pueblo en pueblo buscando locales vacíos donde proyectar. Se movían porque en cada sitio agotaban el filón. Cuando todo el mundo había visto ya la película, tocaba irse al siguiente pueblo. En ese entonces no había muchas pelis en cartelera. Eran como un circo itinerante, pero en vez de shows de caminar sobre cuerdas y tragar fuego, proyectaban pelis. Una vez, en Newcastle, una ventisca los echó de la ciudad. Pero antes de que la ventisca los echara, se habían fijado en algo. Newcastle tenía la mayor fábrica de hojalata del mundo. Tenía miles de obreros que llegaban cada semana a trabajar. Y apenas tenía entretenimiento, una sala vodevil y un parque. Además, estaba a 20 minutos de Johnstown en tranvía. Podían ir y volver en el mismo día. Cuando volvieron a Newcastle, decidieron quedarse. Encontraron un local. Pintaron la pared de blanco. Pusieron 2 lámparas de aceite a los lados para que las mujeres vieran por dónde pisaban y tomaron prestadas 99 sillas de la funeraria de al lado. 100 habría requerido una licencia y no se podían permitir pagarla. Lo llamaron el Cascade. Sam manejaba el proyector, Albert y Harry vendían entradas, su hermana Rose tocaba el piano para acompañar las imágenes y Jack, que con 11 años ya espantaba al público, encontró aquí su sitio natural. Cantaba en los intermedios. Los obreros llegaban al Cascade cada noche. El Cascade funcionó tan bien que abrieron un segundo cine en Newcastle. Lo llamaron el Bijou. Las sillas también las tomaron prestadas de una funeraria. Para 1907 ya tenían 15 cines en Pensilvania, pero Harry no estaba satisfecho. Durante un viaje a Pittsburgh vio algo que le cambió la perspectiva. Había colas dando la vuelta a la manzana para ver películas. El problema no era que la gente no quisiera ir al cine. El problema era que no había suficientes películas para todos los cines. Y es que el negocio de verdad no estaba en proyectar películas, sino en distribuirlas o producirlas. Vendieron los cines y se mudaron a Pittsburgh y fundaron la Duquesne Amusement Supply Company. Ya te pido perdón por mi inglés. Entonces llegó Thomas Edison, el mismo que electrocutó a un elefante para demostrar que Nikola Tesla estaba equivocado. Edison controlaba las patentes de las cámaras, los proyectores y hasta el sistema de perforaciones del carrete de película. En 1908 reunió a las grandes productoras y formó la Motion Picture Parents Company, conocida como la Edison Trust. Las reglas eran simples: o pagabas una licencia de $5.000 al año o quedabas fuera del negocio. Y si intentabas saltarte las normas, Edison tenía detectives privados que se presentaban en tus rodajes a confiscar el equipo. Los distribuidores que se negaban a pagar veían cómo se les cortaba el suministro de películas de la noche a la mañana. Edison era el Al Capone del cine antes de que existiese Al Capone. Los Warner no pagaron, durante meses resistieron, pero la General Film Company, el brazo distribuidor del Trust, fue comprando una a una todas las distribuidoras del país. Sin acceso a películas, el negocio de los Warner era imposible. En 1910 lo vendieron todo por $52.000. Pero Harry no se rindió. Encontró trabajo distribuyendo películas para el fundador de Universal, que también peleaba contra Edison. Aprendieron cómo funcionaba el negocio desde dentro, pero hay una ironía en todo esto. Los independientes que Edison intentó aplastar acabaron creando Hollywood. Huyeron a California por 2 razones. Los jueces de allí eran mucho menos receptivos a hacer cumplir las patentes de Edison, y el clima de Los Ángeles permitía rodar en exteriores todo el año. Edison ganó todas las batallas legales en Nueva York, pero perdió la guerra en California. Y gracias a eso hoy tenemos el cine que todos conocemos, todo porque Thomas Edison quería cobrar cada centavo posible. En 1915, Sam y Jack se mudaron a California. Allí empezaron a producir películas en un local pequeño en Culver City, mientras Harry y Albert gestionaban el dinero desde Nueva York. Su primera gran apuesta fue Mis 4 años en Alemania, un libro de memorias del embajador americano en Berlín durante la guerra. No era una apuesta romántica, era puro cálculo. Estados Unidos acababa de entrar en la Primera Guerra Mundial y todo el mundo quería entender qué había pasado en Alemania. La estrenaron en 1918 y recaudó $1,5 millones. Con ese dinero compraron un estudio en Sunset Boulevard. En 1923 registraron oficialmente la empresa.
Harry pidió dinero prestado a su banquero para dar el último empujón. Y el 4 de abril de 1923, Warner Bros. Pictures quedó constituida como sociedad. Hollywood comenzó a tomarlos en serio, pero seguían siendo el estudio más pequeño de los 5 grandes. Las grandes estrellas no querían trabajar con ellos. Hasta que llegó Rin Tin Tin. En vez de un actor humano, se trataba de un pastor alemán que un soldado americano recogió en Francia al acabar la Primera Guerra Mundial. Jack lo contrató por $1000 a la semana y lo convirtió en la primera gran estrella del estudio. Protagonizó 26 películas. Jack lo llamaba el que paga la hipoteca. Pero Rin Tin Tin no era suficiente. Warner seguía siendo el más pequeño. Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount, Universal y Fox los aplastaban en recursos. Necesitaban algo más que los demás no tuvieran, y Sam Warner lo encontró. En los tiempos del cine mudo, cada sala de cine tenía un pianista que tocaba en directo mientras el público veía las imágenes. Sam pensó que podía ahorrarse el pianista. Sus hermanos no le hacían caso, pero en abril de 1925 Sam fue a una demostración en las oficinas de Western Electric en Nueva York. Lo que vio le convenció. La empresa había desarrollado el Vitaphone, un sistema que sincronizaba el sonido con la imagen. Sam volvió a Los Ángeles y convenció a Harry. Harry cedió a regañadientes. La tecnología era cara, el riesgo era enorme. Ningún otro estudio apostaba por el sonido, entonces nadie pensaba que el cine fuera algo más que la imagen en movimiento. Los hermanos firmaron un acuerdo con Western Electric para usar el aparato. Su primera prueba fue Don Juan, en 1926, una película de aventuras ambientada en la Roma de los Borgia, protagonizada por el legendario seductor ibérico que lleva siglos en el imaginario popular. Era cine mudo, sin diálogos, pero con algo nuevo. Una orquesta de 107 músicos grabada en sincronía con las imágenes. Recaudó $1,7 millones, el mayor éxito en taquilla de Warner hasta el momento. Los demás estudios se burlaron, les parecía una apuesta absurda y demasiado arriesgada. Pero Sam no se rindió. En 1927, Warner estrenó El cantante de jazz, Al Johnson en pantalla cantando y hablando directamente al público. Por primera vez en la historia del cine, un actor miraba a cámara y decía palabras que el público podía escuchar. Las salas enloquecieron, el cine mudo terminó en solo una noche. Warner había invertido $500,000, obtuvo $3 millones en ganancias, pero los hermanos Warner no pudieron asistir al estreno. Semanas antes, Jack había notado que Sam tenía fuertes dolores de cabeza y hemorragias nasales. A finales de septiembre ya no podía caminar erguido. Le diagnosticaron una infección sinusal agravada por varios abscesos dentales y una infección cerebral. Tras 4 operaciones, entró en coma. Sam murió el 5 de octubre de 1927, el día antes del estreno. El hombre que más había insistido en introducir el sonido en el cine no llegó a ver el momento en el que el cine sonoro conquistó el mundo. Con el estreno del cantante de jazz, Warner compró el estudio First National Pictures y sus 250 salas de cine. Los grandes estudios ya no se burlaban de ellos. Finalmente habían encontrado su espacio en Estados Unidos. Pero como nunca todo puede ser bueno en la vida, el 29 de octubre de 1929, el martes negro, la bolsa de Wall Street se desplomó un 25% en 4 días. 12 millones de americanos se quedaron sin trabajo. La gente dejó de gastar porque no tenía elección. Warner estaba en una encrucijada, reinventarse o morir. Y eligieron reinventarse. La apuesta era contraintuitiva. Si la gente no tiene dinero, ¿cómo vas a venderles entretenimiento? Pero Harry Warner lo entendió de otra manera. Bajaron el precio de las entradas. Por 25 centavos, unos 5 euros de hoy, 2 horas de olvido. Cuando todo se derrumba, la gente no quiere pensar. Quiere evadirse y los pequeños lujos como ver una peli marcan la diferencia. Warner les dio exactamente lo que necesitaban. Películas de gángster, tipos que se rebelaban contra el sistema en los tiempos en el que el sistema había fallado a todo el mundo. Historias de hombres que tomaban lo que querían porque nadie les había dado nada. El público los adoró. Martin Scorsese lo resumió décadas después con una sola frase: Warner era el estudio de la clase obrera. Y luego llegó el pintor austríaco.
En enero de 1933, Adolfo tomó el poder en Alemania. Alemania era en ese momento el mayor mercado cinematográfico de Europa. Todos los grandes estudios de Hollywood tenían oficinas en Berlín y todos tomaron la misma decisión: seguir haciendo negocios, no meter judíos en los repartos, no poner alemanes como villanos y no decir nada que pudiera molestar al régimen. Esto es un poco como cuando Disney readaptó Mulan en 2020 para que fuera totalmente complaciente con el régimen y el público de China, con la diferencia de que aquí no había una versión para Alemania y otra para el resto del mundo. Todas las versiones eran complacientes con el Reich. Warner fue el único que no siguió ese camino. En 1934 cerró su oficina en Berlín y abandonó el mercado alemán. Perdió dinero, sí, pero no le importó. En mayo de 1939, 4 meses antes de que empezara la guerra, Warner estrenó Confesiones de un espía nazi, la primera película de Hollywood que atacaba directamente a Adolfo. El líder de la comunidad nazi en Estados Unidos demandó a Warner por $5 millones. El dictador prohibió todas las películas de Warner en Alemania. En los cines americanos donde se proyectó hubo piquetes y actos de vandalismo. Para hacerse una idea, en ese momento el 10% de la población estadounidense tenía orígenes alemanes. Muchos actores rechazaron participar por miedo a represalias contra sus familias en Alemania. Los que aceptaron trabajaron bajo seudónimo. Cuando Estados Unidos entró en la guerra, Warner se volcó por completo. Firmó un contrato con el Departamento de Guerra para producir 100 películas de entretenimiento para los soldados. Compró $20 millones en bonos de guerra para financiar el esfuerzo bélico. Sus empleados donaron 2.400 litros de plasma para los hospitales de campaña y el estudio regaló 2 aviones Spitfire al ejército británico. Warner no hacía películas sobre la guerra. Warner estaba en la guerra contra los alemanes. Como agradecimiento, la Armada Americana bautizó un barco con el nombre del padre de los hermanos. El mismo zapatero polaco que huyó de los prógomos en 1883 tenía ahora un barco de guerra con su nombre. Y en 1942, en plena guerra, Warner estrenó Casablanca. Casablanca fue el rodaje más caótico de la historia de Hollywood. El guión se reescribía cada noche. Los actores llegaban cada mañana sin saber que iban a rodar. Ni siquiera el director sabía cómo iba a terminar la obra. Ingrid Bergman lo contó décadas después. Michael Curtis me decía: no enamores demasiado a ninguno de los dos porque aún no han decidido con cuál te quedarás. Bogart pasaba los días encerrados en su camerino jugando al ajedrez, no porque fuera introvertido, sino porque su esposa, alcohólica y extremadamente celosa, se presentaba en el set constantemente acusándole de tener un romance con Bergman, así que él prefería desaparecer. El aeropuerto del final era una maqueta. Para que pareciera real, contrataron a actores de pequeña estatura que se movían alrededor del avión. La última frase de la película la grabaron un mes después de terminar el rodaje, y la canción estuvo a punto de ser eliminada. Al compositor no le gustaba y convenció al director para quitarla, pero cuando llamaron a Bergman para regrabar las escenas ya se había cortado el pelo para su siguiente película, así que la canción se quedó. El analista de guiones de Warner, Stephen Carnot, leyó el libreto antes del rodaje y escribió en su informe: tontería sofisticada. Ganó 3 Oscars: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión. Casablanca fue la demostración de lo que Warner era capaz de hacer y lo repitieron durante décadas. Marlon Brando en Un tranvía llamado Deseo, James Dean en Rebelde sin causa, en los 70 El exorcista, La naranja mecánica, Harry el sucio, en 1978 Superman, en 1989 Batman, Matrix, luego Harry Potter y El Señor de los Anillos. 2 sagas que juntas recaudaron más de $20.000 millones en taquilla. Y luego HBO, Los Sopranos, The Wire y en 2011 Juego de Tronos. Gran parte de las películas y series que los amantes del cine conocemos y comentamos tienen el mismo sello: Warner. Se convirtieron en el estudio que había definido lo que el cine y la televisión podían ser. Los hijos del zapatero polaco habían construido un imperio. Pero los hermanos Warner llevaban años destruyéndose entre ellos. Jack siempre fue el más difícil. Desde que Sam murió en 1927 y quedó como único jefe de producción, dirigía el estudio con mano de hierro, despedía a empleados por capricho, humillaba a los actores. Y en los años 50, mientras Harry intentaba mantener el negocio a flote,
Jack empezó a pasar largas temporadas en Francia y a gastar el dinero del estudio en experimentos con el 3D que no funcionaban. Por aquel entonces, empleados del estudio afirmaron haber visto cómo Harry Warner, con 70 y tantos años, perseguía a su hermano Jack con un tubo de plomo en la mano, gritándole «Te voy a matar, hijo de p***». En 1956, los tres hermanos acordaron poner Warner a la venta y retirarse juntos. Fue una decisión de familia, los tres la firmaron. Pero Jack tenía otro plan. Organizó en secreto un sindicato de accionistas encabezado por un banquero de Boston llamado Sergei Semenenko. Harry y Albert vendieron sus acciones convencidos de que Jack también lo haría. Pero Jack, en un acuerdo bajo la mesa con Semenenko, recompró todas sus acciones en cuanto Harry y Albert firmaron. Cuando Harry se enteró, tuvo un infarto. Sobrevivió al mismo y Jack pasó a ser el único dueño de Warner. Harry murió en 1958 sin volver a dirigirle la palabra a su hermano y Jack no fue al funeral. Warner sobrevivió a la Gran Depresión, 2 guerras mundiales y la traición de un hermano. Pero lo que vino después fue diferente. Porque lo que vino después no fue una persona, fue dinero corporativo. Pero de eso te hablaré en un momento. Jack vendió el estudio en 1966. Tenía 74 años, sus hermanos habían muerto o se habían retirado, y los grandes magnates de Hollywood con los que había competido durante décadas ya no estaban. Solo le quedaban reuniones de consejo de administración que no le importaban lo más mínimo. Vendió por $32 millones a Seven Arts Productions, una empresa de Nueva York especializada en comprar películas antiguas para venderlas a la televisión. Finalmente se retiró. Si estás pensando si Jack tenía herederos, lo cierto es que sí. Tenía un hijo, Jack Warner Jr., pero la relación nunca fue buena. En 1958, Jack tuvo un accidente de coche en Francia y estuvo varios días en coma. Jack Jr. declaró a la prensa que su padre no iba a sobrevivir. Cuando Jack se recuperó y se enteró, llamó a su abogado. Al día siguiente, Jack Jr. fue a trabajar y los guardias de seguridad del estudio no le dejaron entrar. Nunca volvieron a hablarse. Cuando Jack murió en 1978, dejó una herencia de $15 millones. Casi todo fue para su segunda esposa, Anne. A su hijo le dejó 200.000, probablemente para que no pudiera impugnar el testamento. No hubo heredero, ni hubo familia que continuara el legado. Warner Bros. Solo duró 2 años en manos de Seven Arts. Sus propietarios se hartaron de que Jack Warner se entrometiese como si el estudio fuese suyo. Y es que, aunque había vendido, se había quedado como vicepresidente y productor independiente. En 1969 vendieron a Kinney National Company por 64 millones. El estudio que había inventado el cine sonoro y producido Casablanca acababa de ser comprado por una empresa que empezó aparcando coches y gestionando funerarias. Kinney cambió su nombre a Warner Communication en 1972 y dirigió el estudio durante casi 2 décadas. En 1990 llegó la primera gran fusión. Warner Communication se unió con Time Inc., la editorial americana más poderosa del momento. Juntos formaron Time Warner. 2 gigantes de los medios convencidos de que juntos eran invencibles. No lo eran. En el año 2000, Time Warner se fusionó con America Online por $165.000 millones. Fue la mayor fusión empresarial de la historia. El propio jefe de Time Warner, Jeff Bezos, la llamó años después el error más grande de la historia corporativa. ¿Por qué? Porque 4 meses después de la fusión, la burbuja de las .com estalló. Las acciones de America Online se desplomaron y Time Warner, que tenía activos reales, películas reales y series reales, quedó atrapada en la caída de una empresa de Internet que ya no valía nada. En 2002 registraron una pérdida de $99.000 millones, la mayor pérdida en la historia corporativa estadounidense hasta el momento. En 2009 se deshicieron de America Online como quien se deshace de un zapato roto. Warner sobrevivió, pero la deuda de miles de millones no desapareció. Se quedó ahí, creciendo, fusión tras fusión. En 2018, la empresa de telefonía más grande de América compró Warner por $85.000 millones. Quería ser también la más grande del entretenimiento. 4 años después admitieron que no sabían cómo gestionarla. La escindieron fusionándola con Discovery.
Warner Bros. Discovery nació con una deuda neta de entre 47.000 y 55.000 millones de dólares y pusieron al frente a David Zaslav. Este no venía del cine, venía de Discovery, donde llevaba desde 2006 como director ejecutivo el canal del Rey de las Tartas, de programas de reformas de casas y de documentales de naturaleza. El primer día se instaló en el escritorio de Jack Warner. Se deshizo en elogios sobre el legado de los hermanos, prometió respeto por la historia del estudio y luego anunció que iba a hacer las cosas de otra manera. Despidió a más de 10.000 empleados, aproximadamente el 20% de la plantilla, y canceló series enteras de HBO ya producidas. Las borró directamente de la plataforma. Los guionistas que habían cobrado derechos de emisión dejaron de recibirlos de la noche a la mañana. Y luego vino Batgirl. La película llevaba meses en producción. Leslie Grace como protagonista, Michael Keaton como Batman y Brendan Fraser como villano. El mismo Fraser que había protagonizado La momia en 1998 y que llevaba años alejado de Hollywood. Batgirl y The Whale, la película con la que ganó el Oscar, las rodó prácticamente al mismo tiempo. 7 meses de rodaje en Glasgow en plena pandemia. La película estaba completamente terminada cuando Zaslav la canceló. No llegó a los cines ni a la plataforma. La razón oficial fue que no era suficientemente grande para justificar el gasto en promoción. Esto es algo que para ti y para todo el mundo no tiene sentido. Después de todo, se puede recuperar el dinero con la recaudación. Pero la razón real era otra. Cancelarla generaba una desgravación fiscal. En Estados Unidos, las empresas pueden declarar pérdidas por proyectos cancelados y deducirlas de sus impuestos. Era más rentable cancelarla que estrenarla, algo que no se había hecho nunca en la historia de Hollywood. El equipo de producción organizó pases privados para despedirse de la película. Los llamaron proyecciones funerarias. Zaslav dijo después que cancelar Batgirl requirió mucho coraje. Un artista que trabajó en la película lo describió de otra manera en una entrevista a IndieWire. Sus palabras exactas: fue un desafío enorme hacer esta película durante la pandemia y el clima helado de Glasgow. Ninguna de esas cosas le importan a un imbécil como David Zaslav. Su cobardía es impresionante. Aquí podemos pensar en el tío como el verdadero villano de la historia. Pero el problema no era solo Zaslav. Era la deuda que 3 décadas de fusiones habían acumulado desde la fusión con América Online y la crisis de las .com. Ahora debían la friolera de 38.000 millones de dólares. Una cifra que no desaparecía por mucho que The White Lotus arrasara en audiencias, por mucho que The Pitt batiera récords, por mucho que Juego de Tronos siguiera siendo la serie más vista de la historia de HBO. Los números no salían y Zaslav lo sabía. En octubre de 2025 tomó la última decisión posible. Puso a Warner en venta. El estudio que 4 hermanos emigrantes polacos construyeron desde cero con un proyector de segunda mano. El estudio que inventó el cine sonoro. Que sobrevivió a la Gran Depresión, 2 guerras mundiales, la traición de Jack y el desastre de América Online. En venta al mejor postor. Y lo que vino después fue una guerra que Hollywood no había visto nunca. En octubre de 2025, Warner anunció que evaluaba alternativas estratégicas después de recibir interés no solicitado de múltiples partes. Eso en lenguaje corporativo significa solo una cosa: está en venta. Quien quiera, que pague. El primero en aparecer fue Netflix. El 4 de diciembre de 2025, Warner y Netflix cerraron un acuerdo. Netflix se quedaba con los estudios y los activos de streaming. Warner parecía tener comprador. 4 días después, Paramount irrumpió. El 8 de diciembre de 2025, Paramount Skydance lanzó una oferta pública de adquisición hostil por Warner Bros. Discovery. $30 por acción, aproximadamente 108.000 millones de dólares en valor empresarial. Una adquisición hostil significa exactamente eso. Paramount intentó comprar Warner sin el permiso de su junta directiva, les pasó por encima y fue directamente a los accionistas. El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, dijo ese mismo día desde una conferencia en Nueva York que tenía un acuerdo cerrado y que estaban increíblemente contentos, que lo iban a concretar, que no había nada de qué preocuparse. Pero detrás de la oferta de Paramount había algo más. David Ellison, director ejecutivo de Paramount, viajó a Washington y prometió a los funcionarios de la administración Trump que haría cambios radicales en el canal de noticias CNN si compraba Warner.
Trump y su padre, Larry Ellison, ya se habían reunido semanas antes para hablar de qué presentadores de CNN despedir. El secretario de Defensa lo dijo en público: cuanto antes se pueda hacer David Ellison con el cargo de esa cadena, mejor. NN, el canal de noticias de Warner, en manos de los aliados de Trump antes de que la guerra de ofertas terminara. La junta directiva de Warner rechazó la oferta de Paramount. Dijo que el acuerdo con Netflix era mejor. Paramount demandó a Warner ante los tribunales de Delaware para obligarla a revelar los detalles financieros del acuerdo con Netflix. Dos gigantes, un estudio y los tribunales de por medio. El 26 de febrero de 2026, Paramount subió su oferta. $31 por acción. La junta de Warner lo analizó y concluyó que era una propuesta superior a la de Netflix. Por contrato, Netflix tenía 4 días para igualarla. Pero Netflix dijo que no, que el nuevo precio ya no era atractivo para sus accionistas. Ted Sarandos, que semanas antes había dicho que no había nada de qué preocuparse, firmó el comunicado de retirada. Paramount ganó la puja. $111.000 millones. Zaslav anunció ese mismo día que era una gran noticia para los accionistas, que aportaba un gran valor y que deseaba lo mejor a Netflix. Y Hollywood explotó. Una carta abierta publicada en el New York Times reunió a más de 4.000 profesionales de la industria, cineastas, documentalistas, guionistas, actores. La carta decía que la fusión concentraría aún más un mercado ya monopolizado, que el resultado sería menos oportunidades para los creadores, menos empleos y menos opciones para el público. ¿Quién firmó? Robert De Niro, Sofía Coppola, Pedro Pascal, Edward Norton, Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Kristen Stewart, Bryan Cranston, David Fincher, Jane Fonda, Mark Ruffalo, más de 4.000 nombres, más de 75 ganadores y nominados al Oscar. Javier Bardem resumió lo que muchos sentían en 2 palabras: tengo miedo. El 23 de abril de 2026 los accionistas de Warner votaron. 4.000 profesionales de Hollywood contra $111.000 millones. Los accionistas votaron de forma abrumadora a favor de la fusión con Paramount. Batman, HBO, Harry Potter, CNN, Juego de Tronos, todo pasa a manos de Paramount. Pero hicieron algo más. Cuando una empresa se vende, los altos ejecutivos suelen tener en sus contratos una cláusula. Si pierden el puesto por la venta, cobran una compensación millonaria. A eso se le llama en inglés el paracaídas dorado. El de Zaslav incluía más de $500 millones en acciones y 335 millones en posibles reembolsos de impuestos. El hombre que mandó a miles de empleados a la calle, el que canceló Batgirl con la película terminada, el que puso Warner en venta, iba a cobrar 500 millones por hacerlo. En un giro razonable de los acontecimientos, los accionistas le dijeron a Zaslav que no. ¿Consiguieron los actores parar la venta? No. Paramount compró Warner. El estudio que 4 emigrantes polacos construyeron con un proyector de segunda mano terminó en manos de la misma empresa contra la que compitieron durante 100 años. Pero algo pasó por el camino que nadie esperaba. Por primera vez en décadas, más de 4.000 personas de la industria dijeron en voz alta que algo se estaba perdiendo. No lo dijeron en privado, lo firmaron y lo publicaron en The New York Times, y lo que decían que se perdía tenía nombre. Estudio que inventó el cine sonoro, que bajó el precio de las entradas durante la Gran Depresión para que la gente pudiera seguir disfrutando del cine, que plantó cara a un dictador cuando ningún otro estudio de Hollywood se atrevió, que rodó Casablanca sin saber cómo iba a terminar y ganó 3 Oscar, que construyó HBO y nos dio Los Sopranos, The Wire y Juego de Tronos. Ese estudio ya no existe como existía. Ahora es una línea en el balance de Paramount, una pieza en el tablero de una familia con vínculos directos en la Casa Blanca, una subsidiaria más. Y ojo, no estoy diciendo que la venta a Netflix hubiese sido mejor, yo no lo sé y nadie lo sabe. Lo que sí sé es que el cine existe para hacernos pensar, para mostrarnos otras realidades, para incomodarnos. Y en el momento en el que las personas que deciden qué películas se hacen y qué noticias se emiten son las mismas que cenan con el presidente de los Estados Unidos, algo cambia, y no cambia para bien. Warner no es el único caso en el que alguien dentro de la industria del cine pagó un precio enorme por no doblegarse. Hay una historia mucho más cercana que ocurrió en España. 400.000 seguidores, una web sin publicidad y una petición de cárcel.
Haz clic en la imagen si quieres conocer la historia de la Filmoteca Maldita.